Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar tanto Cádiz ante mi ventana, tácita lejana. La composición y la labor de las Cortes. La guerra de la independencia tuvo consecuencias políticas. La ausencia de la familia real dejó en España un vacío de poder en las zonas sublevadas, donde se crearon juntas para organizar la lucha. Asimismo, se creó la Junta Central Suprema. En 1810, la Junta Central convocó a las Cortes Constituyentes, la cual se reunieron en Cádiz, la única ciudad peninsular que no había sido habitada por franceses. Los liberales eran la mayoría de los diputados que defendían las reformas políticas. Los absolutistas eran una minoría y eran partidarios de mantener el antiguo régimen. La mayoría de los liberales se aprovechó de la ausencia del rey e inició la primera revolución liberal burguesa en España, con dos objetivos. 1. Adoptar reformas que acabaran las estructuras del antiguo régimen. 2. Aprobar una constitución que cambiara el régimen político del país. La obra legislativa de las Cortes de Cádiz sentó las bases de la España contemporánea, lo cual elaboraron la Constitución de 1812, la primera de la historia en España. Además, aprobaron muchas reformas que dieron final al antiguo régimen, entre ellas están: libertad de imprenta, abolición de la tortura, la presión de 3 elementos: 1. Inquisición; 2. Señoríos; 3. Gremios. Y declararon la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La primera Constitución española se aprobó el 19 de marzo de 1812 y refleja los principios del liberalismo político. Reconocía la soberanía nacional, es decir, que el poder decide en la nación y los ejerce a través de sus representantes. Establecía una monarquía moderada hereditaria, en la que el rey promulgaba las leyes, adoptaba el principio de división de poderes, ejemplo, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. En la Constitución se reconocieron importantes derechos. Algunos son: igualdad ante la ley, derechos. Algunos son: igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad y a la libertad de imprenta. En 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla alzó la bandera de la rebelión demandando el fin del mal gobierno, pero sin desconocer el poder del rey español Fernando VII. A pesar de que inicialmente tuvo éxito, la rebelión no duró mucho tiempo, pues el cura fue capturado y ejecutado en 1811. El liderazgo del movimiento pasó a otro sacerdote, el cual fue José María Morelos y Pavón. Y en 1814 proclamó a México como República Independiente de España y abolió la esclavitud. Un año más tarde, Morelos fue derrotado por la Fuerza Real bajo el mando de Agustín de Iturbide, un general criollo que, dicho sea de paso, logró anexar al ex reino de Guatemala al Imperio Mexicano. Iturbide se reunió con guerreros en 1821. Acordaron unir sus fuerzas para llevar a término la independencia. Su plan, conocido como Plan de Iguala, estableció posteriormente 3 garantías mutuas. México sería un país independiente gobernado por un monarca español. La religión católica sería la oficial y única del país. Los españoles criollos tendrían los mismos derechos y privilegios. El virrey no tomó ninguna medida en contra de Iturbide y fue obligado a renunciar por parte de la facción que se oponía a la independencia.
Este virreinato formó una república y abandonó el régimen monárquico. Más o menos en 1770, el Reino de Guatemala experimentó un segundo ciclo exportador de añil, aquel colorante de origen prehispánico que ya antes había sido exportado con relativo éxito. Este producto había sido el trabajo de pequeños agricultores de trabajo familiar o vecinal. Sin embargo, paulatinamente la exportación primero y la producción después vino a caer en manos de comerciantes de la provincia de Guatemala. Estos, mediante el pago adelantado, fueron poco a poco tomando control de la producción y de la exportación de este preciado colorante, indispensable para la industria textil de los países europeos, principalmente Inglaterra y los Países Bajos. España seguía en esto su papel de intermediario exclusivo. Los principales productores de añil fueron El Salvador y Nicaragua, a cargo de sus clases dominantes. La producción creció en la misma medida que la independencia económica hacia el añil. La anexión de México. En 1820, las reinstaladas Cortes de Cádiz avalieron el repartimiento y emitieron una serie de decretos conexos que limitaban el poder de las iglesias y promovían el libre comercio. La fuerza de estos hechos convencieron a la oligarquía española del Reino de Guatemala, que declarara la independencia. Para poner a salvo sus intereses se buscó hacer una independencia sin mayores cambios, para que el poder español pasara a manos de la oligarquía del Reino Especial de la provincia de Guatemala, que reconocía la paternidad. Prueba de lo dicho no es nada menos que el artículo 1 de la independencia, firmado el 15 de septiembre de 1821. De allí que el articulado del acta en referencia dictaminara la conveniencia para que las autoridades españolas continuaran en sus puestos hasta que un congreso que allí mismo se convocaba decidiera lo permanente en el futuro inmediato. También los privilegios de la Iglesia Católica quedaron en un buen resguardo cuando en el artículo 11 se dictaminó que la religión católica se conserva pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de la religiosidad que había distinguido siempre a Guatemala. 2 días después de la firma del acta de independencia, el 17 de septiembre, Gabino Gainza, el último capitán general del reino, exteriorizaba a Miguel de Iturbide, el emperador mexicano y beneplácito del pueblo y gobierno, para realizar la anexión, toda vez que la provincia de Chiapas ya lo había hecho, mientras León, Cartago y Comayagua se declaraba independiente de Guatemala y decidía unilateralmente unirse al imperio mexicano. El resultado fue una clara inclinación para anexar el territorio y la población del reino imperio mexicano liderado por Miguel de Iturbide. El plan proclamó por Iturbide, que tenía 3 artículos esenciales, que era: número 1, la observación de la religión católica, apostólica y romana; número 2, la independencia bajo la forma de los gobiernos monárquico moderado; 3, la unión entre los americanos y los europeos. Esas eran las 3 garantías de donde tomó el nombre del ejército que sostenía aquel plan. Por todo ello, la decisión de algunas provincias, ahora llamadas imperiales, representó para la clase dominante guatemalteca un duro golpe, ya que no solamente perdía bastante extensiones el territorio, sino que de hecho
se deslegitimizaba la Junta Provisional Consultiva que había declarado la independencia de Mariano Aycinena. Por su parte, seguía en secreto promoviendo adhesión del Reino Imperio de Iturbide, pero para llegar hasta eso era necesario anular el caso de la independencia y elaborar un nuevo documento debidamente consensuado. Pedro Molina, por su parte, había iniciado una fuerte campaña en pro-independencia absoluta. El 15 de noviembre, Quetzaltenango secunda el plan de la Iguala, aún con la oposición de Totonicapán, que entonces era la capital del distrito de Quetzaltenango. Cuando supieron de la anexión al imperio, declararon el 29 de enero de 1822 que de ninguna manera y ningún caso quieren reconocer al gobierno en Guatemala, que recababa cualquier expresión en ese sentido, siendo su única voluntad y ahora siempre reconocer el supremo gobierno del Imperio Mexicano. La Junta respondió que no tenía potestad para decidir y dispuso que cada ayuntamiento realizara cabildos abiertos para que decidiera el término de 30 días. Junto a la invitación de Iturbide, se envió también una carta de Gainza pronunciando claramente por él, si lo que en la práctica fue un intento clarísimo de influir en la opinión del ayuntamiento. Bajo la presión mexicana, que amenazaba con una invasión armada, intrigas o movimientos subterráneos, el 2 de enero de 1822 se procedió a contar los votos. Número 1. 104 ayuntamientos de 138 estuvieron anuentes. Número 2. 23 contestaron que resolvieran el Congreso que había de conformarse. Número 3. 11 se mostró a favor de una anexión condicionada a que después se le permitiera separarse. Número 4. 32 dejaron el caso para que lo resolviera el gobierno. Número 5. 67 no respondieron. Luego, el 3 de enero, la Junta comunicó el resultado a México. En unos días después se firmó el acta respectiva. Pero sucedió lo inesperable. En 1822, al imperio de Iturbide se derrumbó ante el ataque de la fuerza republicana, que finalmente crearon la República Federal Mexicana y abandonaron la fuerza monárquica el 29 de marzo después que atacaron a Honduras, Nicaragua, El Salvador. El general mexicano Vicente Fillosola se quedó sin respaldo mexicano y ahora salir airoso convocó al Congreso Nacional previsto en el Acta de Independencia en 1821 y salió del país. Como se vean, acontecimientos mexicanos volvieron a influir en el devenir de Centroamérica, pues la caída del imperio cambió radicalmente la situación. Sin bien antiguo reino de Guatemala se había anexado de la manera en que se hizo, fue porque quienes en ellos influyeron estaban atraídos por pertenecer a un régimen monárquico. Pero ahora eso ya no existía en México. Lo que sí existía era una república. Además, ahora con mayor fuerza y claridad se cuestionaba severamente la manera en que se había logrado la anexión. Gracias.